Hubo un hombre que hizo temblar a gobiernos enteros. Un hombre que ordenó el asesinato de ministros, jueces y candidatos presidenciales. Un hombre que llegó a ofrecer pagar la deuda externa de toda una nación, con tal de no ser extraditado. Ese hombre tenía 2 hijos. Y lo que esos 2 hijos vivieron, lo que cargaron, lo que perdieron y lo que se vieron obligados a construir desde las cenizas. Es una historia que muy pocos conocen en toda su profundidad. Esto no es la historia de Pablo Escobar. Esto es la historia de quienes sobrevivieron a él. Para entender lo que significa ser hijo del hombre más temido del mundo, hay que retroceder al momento en que ese mundo aún brillaba con una luz perversa y seductora. A principios de los años 80, Pablo Emilio Escobar Gaviria era ya algo más que un narcotraficante. Era un fenómeno, un mito en vida. En los barrios pobres de Medellín, donde había nacido y donde construyó su leyenda, muchos lo veían como una especie de Robin Hood armado, alguien que construía canchas de fútbol y casas para los más necesitados mientras que, en la sombra, dirigía la organización criminal más poderosa que el mundo había conocido hasta ese momento. Su imperio producía, según algunas estimaciones, entre 60 y 80 millones de dólares al día. No al mes, al día. Una cifra tan absurda que resulta casi imposible de visualizar. Se decía que gastaba más de $2,000 mensuales únicamente en gomas elásticas para empaquetar billetes, que el dinero se pudría literalmente en las bodegas porque no había forma de gastarlo todo, que las ratas roían los fajos de efectivo apilados en casas de campo que nadie visitaba. En ese contexto de riqueza obscena y violencia sistémica, nacieron sus 2 hijos. Juan Pablo Escobar vino al mundo en 1977, 6 años antes de que el cartel de Medellín alcanzara su punto más alto de poder. Manuela, la pequeña, nació en 1984, cuando su padre ya era el hombre más buscado de Colombia y una de las figuras más peligrosas del planeta. 2 niños criados en el ojo de un huracán. 2 infancias que transcurrieron entre helicópteros privados, zoológicos privados, mansiones con pistas de aterrizaje. Y también entre llamadas de amenaza, escoltas con metralletas, y la conciencia permanente de que cualquier día podía ser el último. María Victoria Henao, la madre, era la esposa de Pablo Escobar desde 1976. Se habían conocido cuando ella tenía 13 años. Él, 26. Una relación que hoy sería imposible de narrar sin escalofríos, pero que en la Colombia rural de aquella época era, si no común, al menos tolerada. María Victoria lo amó con una lealtad que desafiaba toda lógica. Le fue fiel incluso cuando él no lo fue. Le protegió incluso cuando él la puso en peligro, y crió a sus 2 hijos bajo la sombra de un apellido que era, al mismo tiempo, su escudo y su condena. ¿Cómo es crecer en una familia así? Es una pregunta que muchos se hacen y pocos pueden responder con honestidad. Porque la respuesta tiene 2 caras completamente distintas, y ambas son verdaderas al mismo tiempo. Por un lado, estaba el lujo, un lujo que no tiene parangón en la experiencia de casi ningún ser humano sobre la tierra. La Hacienda Nápoles, aquella propiedad descomunal en el departamento de Antioquia, era como un país dentro de un país. Tenía más de 3,000 hectáreas, pistas de aterrizaje, lagos artificiales, y un zoológico con hipopótamos, jirafas, elefantes y flamencos traídos ilegalmente desde diferentes partes del mundo. Juan Pablo recordaría años después que de niño veía aquello como algo completamente normal. Para él, tener hipopótamos en el jardín era tan cotidiano como para cualquier otro niño tener un perro. Esa era la dimensión de la distorsión en la que vivía. Pablo Escobar adoraba a sus hijos. Eso es algo que quienes lo conocieron de cerca, incluyendo el propio Juan Pablo ya convertido en adulto, afirman sin dudarlo. No era un padre ausente. Era, en muchos sentidos, un padre presente, cariñoso, que jugaba con sus hijos, que les leía cuentos, que se sentaba a cenar con la familia.
Había en él esa capacidad terrible y perturbadora que tienen algunos monstruos históricos, la de amar genuinamente en el ámbito privado mientras siembran el terror en el público. Pablo Escobar era capaz de ordenar el asesinato de 100 personas por la mañana y de arropar a su hija con una manta por la noche. Hubo un episodio que Juan Pablo narró públicamente años después y que resume con escalofriante claridad esa dualidad. Durante una de las épocas más álgidas de la persecución, cuando la familia se ocultaba en un apartamento de Medellín sin calefacción y con recursos muy limitados, Manuela comenzó a quejarse de frío. Era una noche de diciembre. La niña temblaba. Pablo Escobar, sin pensarlo 2 veces, tomó varios fajos de billetes de $1 y los prendió fuego en el centro de la habitación para dar calor a su hija. Se calcula que esa noche quemó aproximadamente $2 millones. No lo dudó ni un instante. Para él, el frío de Manuela era infinitamente más urgente que cualquier otra cosa en el mundo. Esa imagen, la de un padre quemando millones de dólares para calentar a su hija pequeña mientras el mundo entero lo perseguía, dice más sobre la psicología de Pablo Escobar que cualquier análisis criminológico. Era un hombre que vivía en los extremos absolutos, sin matices, sin términos medios. Y sus hijos crecieron dentro de esa lógica extrema, sin saber que había otra forma de existir. Pero había otra cara, y esa cara era el miedo. Un miedo que no se puede describir completamente desde fuera, porque es el tipo de miedo que solo conocen quienes lo han vivido. No el miedo puntual a algo concreto, sino el miedo como estado permanente del alma. El miedo a que suene el teléfono. El miedo a que no suene. El miedo a los hombres de traje que aparecen de repente. El miedo a las ventanas. El miedo a dar el nombre en cualquier sitio. El miedo a existir demasiado. Juan Pablo Escobar creció sabiendo que había personas que querían matarlo, no como una amenaza abstracta, sino como una realidad concreta y documentada. Los Pepes, acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar, era un grupo paramilitar que se había propuesto eliminar no solo a Pablo, sino a toda su familia. En varias ocasiones lanzaron coches bomba contra propiedades relacionadas con los Escobar. En una de las más recordadas, una bomba estalló frente al edificio donde vivía la familia en Medellín. La deflagración fue enorme. El edificio quedó seriamente dañado. Juan Pablo, que entonces tenía 15 o 16 años, sobrevivió de milagro. Ese es el tipo de infancia que vivieron. No una infancia marcada solo por el privilegio, sino una infancia marcada por la violencia como telón de fondo permanente. Una violencia que por supuesto su padre generaba, pero que también los alcanzaba a ellos con una frialdad devastadora. Y mientras tanto, Colombia ardía. El cartel de Medellín no era simplemente una organización de tráfico de drogas. Era un estado paralelo con sus propias leyes, sus propios tribunales y su propio ejército. En la cúspide de su poder, Pablo Escobar controlaba aproximadamente el 80% de la cocaína que llegaba a los Estados Unidos. Los números son tan grandes que pierden sentido. Toneladas métricas de cocaína mensuales. Miles de millones de dólares lavados a través de empresas, fincas y negocios de fachada. Y para sostener ese imperio, una violencia sin límite. Entre 1984 y 1993. El cartel de Medellín fue responsable de miles de muertes. Asesinatos de policías, de jueces, de periodistas, de políticos. El ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el candidato presidencial Luis Carlos Galán, el director del periódico El Espectador, el jefe de la policía de Medellín. Una lista interminable de víctimas que representaban todo aquello que se resistía a doblegarse ante el poder de Escobar. En 1989, en uno de los actos más atroces de terrorismo en la historia de Colombia, una bomba destruyó en pleno vuelo el avión de Avianca que cubría la ruta entre Bogotá y Cali. 107 personas murieron. 107 inocentes. El objetivo real, según las investigaciones posteriores,
era eliminar a un político que supuestamente viajaba en ese vuelo, y que, finalmente, no había abordado el avión. En ese contexto de horror absoluto, Juan Pablo Escobar iba a la escuela, intentaba tener amigos, intentaba ser un adolescente normal, solo que su apellido lo hacía todo imposible. Hay algo profundamente perturbador en imaginar a un niño que lleva el apellido de su padre al colegio y sabe, con una claridad que ningún niño debería tener, que ese apellido puede costarle la vida. Juan Pablo lo sabía. Lo había aprendido desde muy pequeño. La seguridad que lo rodeaba, constantemente, los escoltas armados, los cambios súbitos de residencia, las identidades falsas que la familia usaba con frecuencia. Todo eso le enseñó, antes de entender muchas otras cosas sobre el mundo, que ser quien era significaba estar en peligro permanente. Manuela era más pequeña y vivió todo aquello desde una perspectiva diferente, más cercana a la inocencia de la infancia, aunque igualmente marcada. Hay quienes sostienen que Manuela era la preferida de su padre, la niña de sus ojos, la que lo hacía bajar la guardia de maneras que nadie más conseguía. Pablo Escobar le escribía cartas cuando estaban separados. Le enviaba dibujos. Se comunicaba con ella a través de mensajes codificados cuando la situación no permitía el contacto directo. Esa relación entre padre e hija, tierna y real en su dimensión doméstica, contrasta de manera brutal con la imagen pública del hombre que la generó. El año 1991 marcó un punto de inflexión en la historia de la familia. Acorralado por la presión del gobierno colombiano y con la amenaza de extradición a los Estados Unidos como espada de Damocles permanente, Pablo Escobar negoció su entrega a las autoridades colombianas. Pero la negociación fue, como todo en su vida, un ejercicio de control absoluto. Escobar no fue a una prisión convencional. Fue a la Catedral, una instalación en las montañas de Envigado que él mismo diseñó, construyó y controló de principio a fin. La catedral tenía canchas de fútbol, bar, jacuzzi y sistemas de comunicación que le permitían seguir dirigiendo el cartel desde adentro. Las autoridades colombianas, en una muestra de debilidad institucional que asombró al mundo, lo dejaron hacer. Estuvo allí poco más de un año. Cuando el gobierno intentó trasladarlo a una prisión de verdad en julio de 1992, Pablo Escobar simplemente se fugó. Caminó por el monte como si la montaña le perteneciera, que en cierto modo le pertenecía, y desapareció. Y comenzó el acto final. El periodo comprendido entre la fuga de la catedral y la muerte de Pablo Escobar, entre julio de 1992 y diciembre de 1993, fue el más oscuro y el más peligroso de toda la historia de la familia. Pablo Escobar estaba acorralado. El bloque de búsqueda, una unidad especial de la policía colombiana apoyada por asesores estadounidenses de la DEA y la CIA, lo perseguía sin descanso. Los Pepes atacaban a sus allegados. Sus propios socios y colaboradores comenzaban a abandonarlo o a traicionarlo. Por primera vez en su vida, Pablo Escobar estaba verdaderamente solo, y en esa soledad desesperada, pensó en sus hijos. Hay testimonios que indican que durante esos últimos meses, Pablo Escobar se comunicaba con frecuencia con Juan Pablo a través de teléfonos públicos y radioaficionados. Conversaciones breves, codificadas, llenas de tensión. El padre dando instrucciones, el hijo intentando cumplirlas. Y en el fondo de todo, algo que ni el padre ni el hijo podían nombrar, pero que ambos sentían. El convencimiento creciente de que el tiempo se acababa. El 2 de diciembre de 1993, en un barrio residencial de Medellín llamado Los Olivos, las fuerzas del bloque de búsqueda rodearon una casa modesta de 2 plantas donde Pablo Escobar llevaba escondido varios días. Lo que ocurrió a continuación es objeto de debate hasta el día de hoy. Lo que está fuera de toda duda es el resultado. Pablo Escobar murió con una bala en la cabeza, en el tejado de esa casa, 24 horas después de haber cumplido 44 años. Se acabó el hombre más buscado del mundo.
y comenzó la pesadilla de sus hijos. La noticia llegó a Juan Pablo de una manera brutal y directa, como suelen llegar las noticias definitivas. Tenía 16 años. No era un niño, pero tampoco era un adulto. Era un adolescente que en cuestión de horas pasó de tener un padre vivo, aunque ausente y perseguido, a no tenerlo en absoluto. Y junto con la noticia de la muerte vino la conciencia inmediata de lo que eso significaba en términos prácticos. Ahora eran un blanco aún más vulnerable. Sin la protección ni el poder de Pablo, la familia Escobar quedaba completamente expuesta. Las semanas siguientes fueron de un caos y un terror, que Juan Pablo describió años después con una serenidad que duele escuchar, la serenidad de quien ha procesado el horror durante décadas. La familia fue obligada a abandonar todos sus refugios. Ningún hotel en Colombia los aceptaba. Ningún vecindario los quería. Hubo momentos en que pasaron la noche en el coche porque literalmente no tenían a dónde ir. El dinero que quedaba, y quedaba bastante, era casi imposible de usar sin dejar un rastro que los expusiera. Y los enemigos del padre, numerosos e implacables, seguían ahí. María Victoria Henao intentó proteger a sus hijos con la única herramienta que le quedaba, la invisibilidad. Decidieron huir de Colombia. Pero ¿a dónde va la familia del hombre más famoso y más odiado del mundo? No es una pregunta retórica, es una pregunta con una respuesta desesperadamente complicada. Intentaron entrar a varios países. Mozambique los rechazó. Ecuador los rechazó. Alemania, en principio dispuesta a acogerlos, terminó cediendo a la presión diplomática. Durante meses, la familia Escobar vivió en una especie de limbo internacional, moviéndose de un lugar a otro, cambiando de identidades, durmiendo en sitios que no podían recordar con claridad, porque cambiaban demasiado rápido. Era la existencia de los apátridas, de los fantasmas, de quienes han dejado de existir oficialmente, pero siguen, obstinadamente, vivos. Finalmente, Argentina los acogió. Buenos Aires se convirtió en el nuevo hogar. Y fue allí, en esa ciudad enorme y anónima que tiene la virtud de absorber a todos, sin preguntar demasiado, donde Juan Pablo Escobar y Manuela Escobar comenzaron el lento, doloroso y extraordinariamente difícil proceso de convertirse en otras personas. Adoptaron nuevos nombres. Juan Pablo se convirtió en Sebastián Marroquín. María Victoria pasó a llamarse María Isabel Santos. Manuela tomó también una identidad nueva. Los tres construyeron, piedra a piedra, una vida diferente. Aprendieron a no hablar de su pasado, a responder con evasivas cuando alguien preguntaba demasiado, a vivir con la conciencia constante de que una sola grieta en la fachada podía derrumbarlo todo. Durante años vivieron así, en silencio, en el anonimato más absoluto posible. Estudiaron, trabajaron, intentaron construir relaciones normales con personas que no sabían quiénes eran en realidad, y cargaron, cada uno a su manera, con un peso que nadie les había pedido que llevaran, pero que tampoco podían soltar. ¿Qué hace un hijo con la culpa heredada? ¿Cómo se vive sabiendo que tu padre fue responsable de miles de muertes? ¿Cómo se mira al espejo todos los días y se ve un apellido que el mundo asocia al terror? Estas no son preguntas filosóficas abstractas. Son las preguntas concretas y brutales con las que Juan Pablo Escobar o Sebastián Marroquín convivió durante años antes de encontrar una respuesta que le diera, si no paz, al menos un propósito. La respuesta llegó de una manera que nadie habría podido predecir. Sebastián Marroquín decidió hablar. Decidió no esconderse más. Decidió convertir su historia, la historia más incómoda e improbable, en un instrumento de algo que quizás podría llamarse reparación, aunque esa palabra tampoco alcanza a cubrir todo lo que implica. En 2009, publicó el libro Pablo Escobar, mi padre, un relato autobiográfico que fue simultáneamente un acto de valentía extraordinaria y una declaración de principios. En él, Sebastián Marroquín hablaba de su padre sin glorificarlo ni demonizarlo de manera simplista,
sino con la complejidad dolorosa de quien lo conoció de cerca y sigue procesando esa experiencia décadas después. Reconocía el amor genuino que su padre le tuvo, y reconocía, con igual contundencia, el daño inmenso e irreparable que ese mismo hombre causó al mundo. Pero quizás el acto más significativo de toda la vida adulta de Sebastián Marroquín no fue el libro. Fue el encuentro. Sebastián buscó a los hijos de las víctimas de su padre. Buscó, entre otras personas, a los hijos de Luis Carlos Galán, el candidato presidencial asesinado por orden de Pablo Escobar en 1989. Y se sentó con ellos, cara a cara, y pidió perdón. No en un comunicado, no a través de intermediarios, cara a cara, con toda la incomodidad y el dolor que ese momento implicaba para todas las partes. Esas conversaciones quedaron documentadas en el documental Pecados de mi padre, producido en 2009, y que fue un verdadero terremoto emocional para quienes lo vieron. Ver a un hombre joven, el hijo del asesino de tu padre, sentado frente a ti, diciéndote que lo siente, y que lleva ese peso toda la vida. Es algo que desafía cualquier marco simple de justicia o injusticia, de culpa o inocencia. Los hijos de Galán aceptaron el encuentro. Dijeron que no podían perdonar en nombre de su padre muerto, porque ese perdón no les pertenecía, pero que podían recibir el gesto y reconocer en él algo humano y genuino. Fue uno de esos momentos raros en los que la historia, por un instante brevísimo, parece encontrar una grieta por donde entra algo parecido a la luz. Sebastián Marroquín se convirtió en arquitecto. Construyó una carrera, una familia, una identidad propia. Viaja por el mundo dando conferencias sobre las consecuencias del crimen organizado, sobre el daño que el narcotráfico causa en todos los que toca, sobre la responsabilidad que cada uno tiene de no perpetuar los ciclos de violencia. Es una vida que nadie le habría vaticinado al hijo de Pablo Escobar. Y es también, si se mira con honestidad, un acto de resistencia contra el destino. Pero hay otra historia dentro de esta historia. Una historia más oscura, más silenciosa, más difícil de contar. La historia de Manuela. Manuela Escobar tenía 9 años cuando su padre murió. 9 años. A esa edad, los niños normales se preocupan por sus juguetes y sus amigos del colegio. Manuela Escobar, a los 9 años, vio morir a su padre de la manera más violenta posible. Y luego pasó los años siguientes, huyendo de un país a otro sin identidad fija, sin hogar permanente, sin la posibilidad de ser simplemente una niña. Si la historia de Sebastián es la de alguien que encontró una manera de transformar el dolor en algo con sentido, la historia de Manuela es la del silencio. El silencio absoluto. Desde la muerte de su padre, Manuela Escobar no ha concedido ninguna entrevista, no ha publicado ningún libro, no ha hecho ninguna declaración pública. Ha desaparecido del mundo de una manera tan completa que su rastro es, a estas alturas, casi imposible de seguir. Lo que se sabe de ella es fragmentario y proviene en su mayor parte de lo que su hermano y su madre han dicho a lo largo de los años. Se sabe que durante mucho tiempo padeció serias dificultades psicológicas, que la pérdida de su padre a los 9 años, en las circunstancias en que ocurrió, le dejó heridas que el tiempo no ha borrado fácilmente, que en algún momento de su vida adulta comenzó a reconstruirse, con la ayuda de profesionales y con el apoyo constante de su madre y su hermano. Hay quienes dicen que Manuela vive en algún lugar de América Latina bajo una identidad completamente nueva, que ha logrado construir algo parecido a una vida normal, lejos del ruido y de los reflectores. Hay quienes apuntan a que su estado de salud mental ha sido y sigue siendo frágil, que el trauma de su infancia es un peso que no se deposita fácilmente. Nada de esto puede afirmarse con certeza absoluta, porque Manuela, precisamente, ha ejercido su derecho al silencio con una coherencia que en sí misma dice mucho. Y ese silencio invita a una reflexión que va más allá de ella.
¿Cuántas víctimas del crimen organizado viven en ese silencio? ¿Cuántas personas llevan heridas que no aparecen en ningún informe oficial, que no generan ningún titular, que simplemente existen en el interior de un ser humano que intenta, día a día, encontrar una razón para seguir adelante? Manuela Escobar no eligió nacer donde nació, no eligió a su padre, no eligió vivir el horror que vivió, y sin embargo carga con él. Eso es algo que nos interpela a todos, independientemente de lo que pensemos sobre Pablo Escobar, o sobre el narcotráfico, o sobre la justicia. La inocencia no debería heredar la condena, y sin embargo, con demasiada frecuencia, lo hace. Existe una pregunta que recorre como un hilo subterráneo toda la historia de los hijos de Pablo Escobar. Una pregunta que Sebastián Marroquín ha intentado responder con su vida pública y que Manuela parece haber respondido con su silencio. ¿Es posible liberarse del apellido que te define antes de que puedas definirte a ti mismo? La respuesta, si es que existe, no es simple. Sebastián Marroquín ha dicho en múltiples ocasiones que no puede cambiar quién fue su padre, que no puede borrar la historia, que el apellido Escobar seguirá siendo, hasta que él muera, y quizás más allá, sinónimo de algo que lo antecede y lo supera. Lo que sí puede hacer, lo que ha decidido hacer, es vivir de una manera que añada algo diferente a ese apellido. Que cuando alguien piense en los Escobar, no solo piense en el terror, sino también en la posibilidad de la transformación. Es un proyecto de vida extraordinariamente ambicioso y también extraordinariamente solitario. Porque esa es quizás la dimensión más invisible de toda esta historia, la soledad. La soledad de quien no puede hablar de su pasado, sin ver el horror en los ojos del otro. La soledad de quien no puede presentarse con su nombre real, sin que ese nombre cambie inmediatamente la naturaleza de cualquier relación. La soledad de, quien lleva una historia tan grande y tan oscura, que aplasta cualquier otra cosa que intente ser. Juan Pablo Escobar, hoy, Sebastián Marroquín, tiene cerca de 47 años. Vive en Argentina. Tiene una familia propia. Trabaja como arquitecto y conferencista. Ha escrito libros y participado en documentales. Ha hablado con las víctimas de su padre. Ha pedido perdón públicamente. Ha dedicado buena parte de su vida adulta a intentar convertir su historia en algo que tenga algún sentido más allá del dolor. Y sin embargo, en las entrevistas más largas y más honestas que ha concedido, hay siempre un momento en el que el peso de todo eso se hace visible. Un silencio. Una pausa. Una mirada que bacha a algún lugar que las palabras no pueden alcanzar. Manuela Escobar tiene 41 años. El mundo no sabe dónde está. No sabe cómo vive. No sabe si es feliz. No sabe nada realmente. Porque Manuela ha decidido que eso es exactamente lo que el mundo merece saber de ella. Pues siento nada. Y en ese nada hay una declaración que, si se escucha con atención, resulta más elocuente que cualquier discurso. Hay un elemento de esta historia que rara vez se menciona, pero que resulta imposible ignorar, cuando se piensa en ella con detenimiento. Pablo Escobar, en toda su brutalidad y en toda su complejidad, amó a sus hijos. No hay razón para dudar de eso. Y esos hijos lo amaron a él, con el amor incondicional y ciego que los hijos tienen hacia sus padres, especialmente cuando son pequeños. Ese amor no pidió permiso ni consultó la hoja de vida del amado. Simplemente existió. Y luego, ese padre murió de manera violenta. Y con él, murió algo en sus hijos que nunca volvió a ser igual. No el amor, porque el amor a un padre muerto no desaparece simplemente porque ese padre fuera un monstruo, sino algo más difícil de nombrar. La ilusión de que el mundo tiene sentido, de que las cosas pasan por razones comprensibles, de que la familia es un refugio seguro. Todo eso se rompió en diciembre de 1993 con una bala en un tejado de Medellín. Lo que quedó después fue la tarea de reconstruir algo sobre esas ruinas. Y esa es la historia que no suele contarse. No la del hombre más buscado del mundo, que ya tiene demasiadas historias contadas, sino la de los dos niños que quedaron después,
intentando aprender a vivir en un mundo que los veía como fragmentos de alguien que ya no existía. Colombia misma ha tardado décadas en procesar el legado de Pablo Escobar. Es un país que fue literalmente partido en dos por el narcotráfico, que perdió una generación entera de líderes y jueces y periodistas y policías, que vio cómo sus instituciones más fundamentales eran corrompidas o destruidas desde adentro. Y que hoy, 30 años después de la muerte de Escobar, sigue lidiando con las consecuencias de todo aquello en formas que no siempre son visibles, pero que están presentes en la estructura misma de la sociedad. En ese país partido, los hijos de Pablo Escobar son una metáfora que nadie eligió, pero que resulta imposible ignorar. La metáfora de lo que ocurre cuando la violencia deja de ser solo estadística y se convierte en herencia, en algo que se transmite, no por voluntad, sino por gravedad, a quienes vienen después. Hay un rumor, nunca confirmado, pero tampoco completamente desmentido, que circula desde hace años en ciertos círculos periodísticos colombianos. Se dice que Pablo Escobar, en los meses finales de su vida, cuando ya sabía que el cerco se cerraba de manera irremediable, dejó instrucciones precisas sobre dinero oculto en propiedades y cuentas dispersas por varios países. Un dinero que, según esta versión, estaría destinado específicamente a sus hijos, protegido bajo capas de testaferros y estructuras legales tan complicadas que ninguna autoridad ha podido seguirles el rastro con éxito. Nadie puede saber si esto es verdad. Sebastián Marroquín lo niega. Pero el rumor persiste, como persisten todos. Los rumores que rodean a los grandes mitos, porque la gente necesita creer que la historia no terminó del todo, que hay algo más. Siempre hay algo más. Lo que sí es cierto, lo que no necesita de rumores ni de especulaciones, es que la historia de Juan Pablo y Manuela Escobar es una de las más extraordinarias y menos contadas del siglo XX latinoamericano. No porque sea glamorosa, sino porque es profundamente, brutalmente humana. Porque habla de cosas que todos conocemos aunque nadie quiera reconocerlo. El amor por los padres, independientemente de lo que esos padres sean. La imposibilidad de elegir la familia en la que nacemos. El peso de una historia que nos precede. La necesidad de construir algo propio, algo genuino, en el espacio que queda entre lo que fuimos y lo que queremos ser. Sebastián Marroquín ha dicho, en una de las frases más lúcidas y más dolorosas que ha pronunciado públicamente, que su mayor miedo no fue nunca la muerte. Que viviendo como vivió, la muerte dejó de ser una abstracción lejana muy pronto. Su mayor miedo, el que lo acompañó durante años y que todavía asoma en ciertos momentos, era convertirse en su padre. No en el sentido criminal, sino en el sentido más profundo, convertirse en alguien que causa daño sin poder evitarlo. Alguien cuyo amor por los suyos no es suficiente para compensar el daño que hace al mundo. Ese miedo particular, dice más sobre la complejidad moral de ser hijo de Pablo Escobar que cualquier otra cosa. Y quizás eso es lo que más debería quedarnos de esta historia. No el espectáculo del poder criminal en su apogeo, no la cifra de los millones de dólares ni el recuento de los crímenes, sino esta imagen. Dos niños que crecieron amando a su padre con toda la intensidad con que los niños aman, y que de adultos tuvieron que aprender a vivir con la complejidad insostenible de ese amor. Dos personas que no eligieron su historia, pero que, cada una a su manera, han decidido no dejar que esa historia los defina por completo. No es una historia de redención perfecta. No hay redención perfecta para algo así. Es una historia de supervivencia, de dignidad ganada centímetro a centímetro, de la posibilidad, siempre frágil y siempre amenazada, de ser algo más que el apellido que llevas. Y en esa posibilidad, en esa grieta por donde entra la luz, reside quizás la única esperanza real que esta historia tiene para ofrecer. 30 años después de aquel tejado en Medellín, los hijos de Pablo Escobar siguen vivos, siguen construyendo, siguen cargando y siguen eligiendo cada día quiénes quieren ser. Eso, en sí mismo, es una forma de victoria que el mundo rara vez reconoce,
pero que existe, silenciosa, imperfecta y absolutamente real.